En esta ocasión vamos a definir una transformación muy útil, la llamada proyección estereográfica, y vamos a dar algunas de sus propiedades básicas. Esta es una transformación que relaciona los puntos de una esfera con los puntos de un plano. Eh, digamos, las posiciones relativas de la esfera y del plano pueden ser muy diversas. Aquí en la figura pues estoy poniendo el caso en que la esfera no sea tangente, digamos, o no esté cerca del plano, pero nuestra esfera puede estar tangente al plano, puede estar inclusive intersecando en algún momento al plano o estar en cualquier otra posición. ¿Sí? Eso pues nos da diferentes expresiones para esta transformación, y lo que vamos a hacer nosotros es a, ver cuál es la expresión cuando el, la esfera es eh, cortada por el plano justamente por eh, pasando por el origen. ¿Sí? Entonces lo que nos queda es eh, la intersección del plano con la esfera, pues es lo que se le llama un círculo máximo, que está pintado aquí abajo en la figura. Entonces, ¿cómo se define esta transformación? Lo que vamos a definir nosotros es la llamada proyección estereográfica desde el polo norte. Entonces vamos a darle eh, mm, coordenadas en un momento, solamente vamos a decir eh, geométricamente cómo se define. Entonces yo tomo un punto de referencia sobre la esfera, ¿sí? Piensen que es como el polo norte, y para cada punto de mi esfera yo tomo la recta que pasa por el polo norte y por el punto, la prolongo y esa recta va a cortar en algún momento al plano. Eh, entonces el punto que está aquí abajo es la proyección estereográfica del punto sobre la esfera. También debo decir que a veces se considera la proyección estereográfica como la transformación que va al revés, es decir, del plano a la esfera. Eso no causa gran confusión, y pues bueno, nosotros la vamos a tomar, como dije, de la esfera al plano. Entonces ahora vamos a obtener una expresión analítica para esta proyección. Para eso damos coordenadas a nuestro espacio como aparece en la figura. Digamos, el centro de la esfera pues va a ser el origen del sistema de coordenadas. La esfera va a ser una esfera de radio 1, de modo que el polo norte lo puedo situar en el punto de coordenadas 0,01. ¿Sí? Nuestro punto sobre la esfera va a tener coordenadas X y Y. Y pues para no confundirnos, voy a tomar coordenadas en el plano V0. Eso es un plano pues en R3, el plano XY. Pero el punto V0 lo voy a identificar con el punto U, B, o el complejo U más IB. Bueno, entonces, ¿cómo dijimos que le hacemos para definir la proyección? Pues lo que hacemos es que nos fijamos en los puntos eh, polo norte, que tiene esta expresión 0,01, y un punto sobre la esfera x, y, z. Tomamos la recta que pasa por esos puntos, que sabemos que tiene una
expresión de este estilo, los puntos de la recta son de esa forma, y entonces queremos ver en qué momento esta recta corta al plano horizontal. Bueno, que en este caso dije vamos a llamar el plano V. Entonces, pues bueno, es una cuenta sencilla. Fijarse que la última coordenada de, este, de esta expresión ¿cuál sería? La última coordenada. Pues sería tz más 1 menos t por 1. Y eso quiero encontrar el valor de t de modo que esto se haga 0. ¿Sí? Entonces, pues de aquí despejamos y nos va a quedar, si ustedes hacen la cuenta, 1 sobre 1 menos z. Entonces, pues simplemente localizamos el punto de la recta con ese valor de t y eso nos da esta expresión que aparece por aquí para la proyección. Entonces, bueno, no lo dije hace un momento, pero tal vez algunos se imaginaron que el procedimiento que dimos para definir la proyección excluye al polo norte, porque habíamos dicho que para cualquier punto de la esfera tomamos la recta que pasa por ese punto y por el polo norte. Si solo tomo el polo norte, pues la recta en realidad sería, pues, digamos, la puedo pensar como una recta tangente a mi esfera. Entonces, ese sería el único punto que no tiene un valor asociado en el plano. Para eh, digamos, darle vuelta a ese problema, lo que hacemos es que definimos eh, este conjunto, el conjunto de los números complejos extendidos, pues simplemente agregándole un punto que se va a llamar, bueno, o que se va a denotar como infinito. Y entonces extendemos la proyección estereográfica diciendo que mandamos el polo norte al infinito. Aquí pues lo que hacemos es calcular la inversa de la proyección estereográfica o como había dicho hace rato en algunos contextos, algunos autores, a esta es a la que le llaman la proyección estereográfica, que iría del plano a la esfera. Aquí pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ahora partimos de un punto en el plano, tomamos la recta que pasa por ese punto y por el polo norte, que serían los puntos de esta forma, y ahora lo que queremos es encontrar la intersección de esa recta con la esfera. Bueno, pues digamos aquí haciendo un dibujito rápido. Vamos a hacer nada más el esquema. Digamos, si tenemos por aquí nuestro polo norte y ahora tenemos un punto aquí abajo en el plano, entonces al considerar la recta que pasa por esos dos puntos, pues vemos que eh, corta en dos puntos a la esfera. Siempre va a cortar en el polo norte y en ese otro punto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos para encontrar ese punto? Pues simplemente ponemos la condición de que un punto de esta forma caiga sobre la esfera, pero como estamos trabajando con la esfera unitaria, pues simplemente queremos que su norma sea 1. Y entonces eso nos da esta condición que está aquí, que
bueno, se ve claramente que es un polinomio de segundo grado en t y pues va a tener dos raíces en general. ¿Por qué va a tener dos raíces? Pues ya dijimos que geométricamente la recta tiene que cortar en dos puntos a la esfera. Entonces, eh, una de las raíces va a ser justamente cuando t es igual a 0. Observen que en esta expresión de aquí arriba, cuando t es igual a 0, pues lo que obtenemos es el polo norte. Y la otra raíz, que se puede calcular muy fácilmente, pues es esta que está aquí, este valor de t. Entonces, de nuevo, sustituimos en la expresión para los puntos de la recta y con eso encontramos esta expresión, que es un poco larga, eh, para para la inversa de la proyección estereográfica. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, ya con esas herramientas analíticas a la mano, podemos empezar a ver algunas propiedades de esta proyección. Eh, digamos, una primera propiedad que es importante es pues la que está puesta ahí en la diapositiva, que es que si yo tomo una circunferencia en la esfera, eso, su imagen me va a dar bien una circunferencia o una recta en el plano. ¿Sí? Entonces eso va a pasar siempre y pues bueno, la demostración es, eh, digamos, hacer cuentas con lo que acabamos de obtener. Primero fijarnos que eh, una circunferencia, como está aquí en la figura, pues no es más que la intersección de la esfera con un cierto plano. Entonces, pues aquí abajo tengo la ecuación de la ecuación de la esfera unitaria y digamos un plano que es con el que voy a cortar. Ajá. Entonces, pues yo tengo esta expresión en términos de x, y, z, pero yo sé que x, y, z pues los voy a poder dar en términos de u y de b, usando justamente la proyección, la inversa de la proyección estereográfica. Entonces, pues de la diapositiva anterior, pues yo voy sustituyendo los valores de x, y z en esta expresión y me queda pues esta ecuación igualada a cero. Lo podemos simplificar. Nos queda, nos queda esta expresión y todavía la podemos simplificar un poco más fijándonos que aquí nos aparece u más u cuadrada más b cuadrada y aquí también. Entonces eso lo agrupamos en este término que está aquí. Pero recordarán que esto que está aquí pues nos representa pues la ecuación de una circunferencia, si este coeficiente es diferente de 0 y si es igual a 0, o sea, esta parte se va y lo que nos queda es la ecuación de una recta. ¿Cuándo obtenemos una circunferencia o cuando obtenemos una recta? Bueno, geométricamente es pues más o menos fácil de decidir. ¿Por qué? Pues porque si yo tomo mi esfera aquí aquí en la figura, ¿no? Y la circunferencia cuya imagen quiero obtener pasa por el polo norte, como esta, entonces quiere decir que yo estoy cortando a la esfera con un plano, ¿sí? que pasa por que pasa por el polo norte, ¿no? Entonces a la hora de proyectar, pues simplemente lo que hago es intersecar ese plano con el plano horizontal V y eso me da justamente la recta que yo ando buscando. ¿Sí? Y
para todos los demás casos, cuando la circunferencia no pasa por el polo norte, pues voy a obtener una circunferencia. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a una propiedad un poquito más esencial, diría yo, de la proyección estereográfica, y es el hecho de que es una transformación conforme. Para quienes no han escuchado esta palabra, una transformación es conforme si preserva ángulos entre curvas. Entonces, bueno, también, digamos, para explicar un poco más cuál es la idea, puse ahí una figura de dos curvas que se intersecan y, digamos, con ciertas condiciones, pues como de regularidad y ese tipo de cosas, ¿no? Yo puedo garantizar que estas curvas tienen sus respectivos rectas tangentes, que son las que voy a pintar aquí. Entonces, primero, pues voy a decir que el ángulo entre las curvas es el ángulo entre esas rectas tangentes. Ahora, digamos, solo para fijar ideas, pues está claro que si yo tengo este par de rectas, pues entre ellas se forman dos ángulos. Un ángulo, eh, digamos, aquí agudo, que le voy a llamar θ1, y un ángulo aquí que se llama, que le voy a llamar θ2, ¿no? Entonces, solo, digamos, para fijar ideas, yo voy a escoger el ángulo positivo más pequeño de esos dos, lo cual quiere decir que voy a elegir el ángulo entre 0 y pi sobre 2. ¿Sí? Un ángulo que a lo más es recto. Y una cosa que voy a utilizar un poco más adelante es que en particular para ese rango de valores el coseno es eh, positivo o cero. Entonces, ¿qué quiere decir que una transformación preserve ángulos entre curvas? Pues digamos, yo tengo dos curvas, les aplico la transformación, me fijo en el ángulo de las curvas imagen y ese ángulo tiene que ser igual al ángulo que había entre las curvas originales. ¿Sí? Entonces vamos a demostrar esa propiedad acerca de la proyección estereográfica. Entonces, aquí pongo otras dos observaciones que me van a simplificar la demostración. La primera dice, pues más o menos lo siguiente. Imagínense que tienen una curva cualquiera en la esfera. Por ejemplo, esta, ¿no? O déjenme pintarla un poquito más extraño. Esta curva, y me quiero fijar en su tangente en algún punto por ahí, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues para calcular el ángulo con otra curva por ahí, lo que tengo que hacer es fijarme en las rectas tangentes. Entonces aquí tomo la recta tangente a esta curva. Entonces lo que pongo en la segunda observación es que siempre hay un círculo máximo que tiene a esa recta como recta tangente. Solamente recuerdo que es un círculo máximo en la esfera, pues es la intersección de la esfera con un plano que pasa por su centro. Eso es un círculo máximo. Entonces, digamos, si yo doy esta recta L, ¿cómo luego para encontrar un círculo máximo que tenga esa recta como recta tangente? Ah, pues muy fácil. Lo que hago es tomo el plano que contiene a esa recta y al centro de la esfera, ¿sí? Eso me define por ahí un plano que voy a tratar de pintar
acá. Ese plano pues contiene la recta. Y como pasa por el origen, pues entonces la intersección de la esfera con ese plano, pues va a ser justamente un círculo máximo. Ay, creo que no se ve. Sí, espero que más o menos se vea. Y pues claramente tiene ese círculo, tiene como recta tangente a él. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que para probar que la proyección estereográfica es conforme, no me tengo que fijar en todas las curvas posibles, sino que solamente me voy a fijar en los círculos máximos. Entonces voy a tomar una pareja de círculos máximos, tomo el ángulo entre ellos, me fijo en las imágenes y calculo el ángulo. Eso es lo que voy a hacer. Eh, digamos, la demostración es un poquito larga, pero porque además hay que hacer varios casos, pero pues como siempre, si quieren brincarse la demostración eh, una vez, pues pueden hacerlo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a eh, hacer la demostración de este hecho, de que la proyección estereográfica es conforme, dividiendo en tres casos. Entonces, el primero es este que está aquí en la diapositiva, cuando los círculos se intersecan en el polo norte. Entonces, eh, pues ya habíamos dicho que cuando tengo estos círculos, sus imágenes en el plano, aquí lo voy a poner, digamos, separado, pero acuérdense que estamos considerando el caso de que la esfera eh, y el plano se cortan justamente en un ecuador, justamente en un círculo máximo de la esfera. ¿Okay? Pero entonces las curvas se van a transformar en dos rectas. Una recta por aquí, digamos, y otra recta por acá. Ajá. Y entonces tengo que analizar qué pasa con los ángulos entre los círculos de arriba, digamos, entre este ángulo y este ángulo de aquí abajo. Déjenme llamarle el de arriba teta y el de abajo teta prima. Quiero ver que esos ángulos son iguales. Muy bien. Entonces me regreso tantito a la esfera. Entonces tengo dos círculos máximos. ¿Qué quiere decir que esos sean círculos máximos? Pues quiere decir que los obtengo por medio de eh, intersecciones de la esfera con planos que pasan por el centro de la esfera, en este caso por el origen. Pero además, yo sé que esos planos pasan por el polo norte. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo me fijo en el vector normal a cada uno de esos planos, imagínense por ejemplo aquí el plano que me da la curva roja, entonces el vector normal pues va a ser un vector horizontal, ¿sí? Es decir, no va a tener componente en la dirección de z, que es lo que aparece aquí en esta ecuación. Y análogamente, pues también el plano que me genera la curva amarilla también va a tener un vector normal horizontal. Tampoco va a tener componente en la dirección de z. Ajá. Y de hecho, bueno, para las cuentas, digamos, no pongo todo el detalle de las cuentas en la diapositiva, los detalles están en las notas, pero eh, puedo suponer que esos vectores son unitarios. ¿Sí? Entonces voy a suponer
Voy a suponer eso. Y aquí de hecho lo voy a poner. Entonces estoy suponiendo que estos vectores, bueno, A y B son unitarios. Y eso, bueno, simplemente me sirve para ver que el ángulo entre esos vectores, que es exactamente igual al ángulo entre los planos y que es igual al ángulo entre las curvas, entre los círculos máximos, pues el ángulo, digo, está dado justo por esta expresión, por el producto escalar. Acuérdense que en general pues yo tendría que dividir entre la norma de los vectores, pero pues esa norma es 1. Entonces, ahora, ¿cómo obtengo las imágenes de esas circunferencias, de esos círculos? Pues simplemente, eh, imagínense que está por ahí mi plano horizontal y la intersección del plano rojo, por ejemplo, con el plano horizontal, pues va a ser simplemente una recta que tiene como vector normal ¿a quién? Pues al mismo vector A1B1. Es decir, esto que está aquí sería la eh, imagen de la primera de las circunferencias. ¿Sí? Y análogamente, ¿cómo obtengo la ecuación de la otra recta? Pues otra vez me fijo en el plano de corte, digamos el plano que sería como amarillo, eh, corto con ese plano al plano horizontal y obtengo una recta que tiene como vector normal al vector A2B2, que es esta, esta expresión. Y pues calculo el ángulo entre esas dos rectas, que sería el ángulo θ', que pues estaría dado por esta expresión. Y ya habíamos visto que esta expresión pues era justamente el coseno del ángulo θ. Y entonces, por nuestra elección de los ángulos restringidos al intervalo 0 pi sobre 2, pues eso ya me garantiza que θ es igual a θ', en este caso. ¿Cuál es el segundo caso? Supónganse que los círculos, ninguno de los dos pasa por el polo norte. Entonces, lo que, lo que obtenemos es lo siguiente, ¿no? De nuevo, cada uno de esos círculos, pues yo lo obtengo mediante la intersección de la esfera con ciertos planos. Por ejemplo, aquí espero que se vea más o menos el rojo. Entonces, con ese plano rojo obtengo la curva roja y pues con otro plano amarillo obtengo la curva amarilla. Y como en la diapositiva anterior, el ángulo entre los círculos pues es el ángulo entre los planos, que está dado por el coseno del ángulo, pues está dado por el producto escalar. ¿Sí? Entonces esto lo guardamos para utilizarlo un poco más adelante. ¿Qué pasa en este caso con las imágenes? Las imágenes, pues ahora son círculos, ¿verdad? Digamos, aquí obtengo un círculo rojo y aquí obtengo un círculo amarillo. Que digamos son pues las ecuaciones de esos círculos son eh, estos que están aquí. Y son círculos de verdad. Eso quiere decir que los coeficientes estos de la parte cuadrática pues son diferentes de cero.
Y eso es lo que estamos utilizando en esta diapositiva, ¿sí? Entonces podemos completar cuadrados en las ecuaciones de la diapositiva anterior y con ello obtenemos las ecuaciones de los círculos, que se ven, digamos, un poco feas, pero pues como recordarán, pues estas ecuaciones ya nos dicen eh, quiénes son los centros de estas circunferencias y cuáles son sus radios. Entonces el problema se reduce a encontrar cuál es el ángulo entre dos círculos aquí abajo. Déjenme solamente ilustrar. De nuevo, cuáles son los ángulos que nos interesan. Aquí está teta y digamos, pues aquí está teta prima. Entonces vamos a, ya tenemos una expresión para teta y ahora vamos a una expresión para teta prima. Entonces nuestra figura es como aparece aquí en la diapositiva, ¿sí? Aquí en mi figura, pues yo conozco las coordenadas de los radios, de los centros, de las circunferencias, perdón, y conozco también los radios, o sea, conozco estas distancias. Ajá. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos en este caso para, eh, para calcular el ángulo? El ángulo, si lo ven, aquí está, ¿no? Déjenme hacerlo un poquito más. Déjenme marcarlo en rojo para que se vea este ángulo de aquí. ¿Sí? Entonces ese ángulo lo podemos encontrar fácilmente si nos fijamos en el ángulo que está aquí abajo. Ay, salió muy feo esto. Este que está aquí. Ok. Pero ese ángulo pues lo encontramos simplemente aplicando al triángulo azul la ley de los cosenos. Porque pues dije pues conozco los radios y conozco las coordenadas de los centros, entonces conozco la distancia entre ellos. La cuenta es un poco larga, pero bueno, es directa y de ahí se va a obtener que el coseno de ese ángulo que está ahí, ese alfa, que es el ángulo en el triangulito, pues está dado por esa expresión, ¿no? Por el producto escalar que ya habíamos mencionado antes. Y bueno, simplemente por consideraciones ahí geométricas de la figura, se puede ver que el coseno de teta prima, observe que está aquí, teta prima, pues va a estar dado por esta expresión, ¿sí? Y eso pues terminaría el segundo caso. El último caso, ¿cuál es? El último caso pues es cuando uno de los círculos pasa por el polo norte y el otro no. Entonces aquí en la figura el círculo amarillo pasa por el polo norte y entonces su imagen pues va a ser una recta, la recta amarilla, y el otro círculo, el círculo verde, no pasa por el polo norte, su imagen va a ser una circunferencia. Entonces, pues como le hicimos hace rato, el círculo amarillo se obtiene cortando con un plano que pasa por el polo norte, un plano vertical, por lo tanto su vector normal va a ser horizontal, no va a tener componente en z, y así se va a ver nuestro, la ecuación del plano con el que obtenemos los círculos. Y el otro pues es una ecuación de este estilo donde pues el C1 es diferente de 0. Entonces, como en las diapositivas anteriores, la imagen del círculo generado por este plano y por la esfera, pues va a ser un círculo
con esta ecuación y la imagen del círculo que pasa por el polo norte pues va a ser dada por esta ecuación. ¿Sí? Entonces, la situación es la siguiente. Yo tengo un círculo y tengo una recta. Y quiero calcular el ángulo entre ellos. El ángulo que me interesa es este que está aquí, ¿sí? Que sería el ángulo entre la tangente a la circunferencia y la recta en cuestión. Este sería mi ángulo teta prima que yo ando buscando. ¿Sí? Para encontrarlo, pues simplemente me tengo que fijar en este ángulo que está aquí adentro, ¿sí? Y aquí, pues bueno, yo ya conozco todos los elementos del círculo, conozco el centro, conozco el radio y conozco la ecuación de esta recta, entonces solamente me falta determinar la distancia de un punto a una recta. ¿Sí? Y entonces, pues determinando D, como conozco el radio, pues entonces el ángulo alfa, pues lo voy a poder determinar. Aquí, pues simplemente usando el seno de ese ángulo. Aquí aparece pues la ecuación de pues, la distancia de un punto a una recta. Repito, no pongo todos los detalles, pero estoy suponiendo que los vectores en cuestión, los vectores normales, son unitarios para simplificarme un poco la vida. Y entonces, pues el seno de alfa viene dado por esta expresión. A la hora de simplificar, pues nos va a quedar este producto escalar, que era pues justamente el que ya habíamos puesto en el caso de la intersección en la esfera. ¿Sí? Esto sería justamente el coseno del ángulo, ¿no? Esto es el coseno de teta. Ajá. Y entonces, pues de nuevo, por nuestra elección de los ángulos, pues teta es igual a teta prima. Y con eso pues ya tendríamos los tres casos de esta demostración. Por lo tanto, entonces, pues acuérdense mucho de esto. La proyección estereográfica es una transformación conforme. Eh, repito, pues eso quiere decir que preserva ángulos. Más adelante vamos a ver que muchas transformaciones de variable compleja van a compartir esta propiedad de ser conformes. ¿Sí? Y bueno, algunas de ellas pues tendrán alguna relación importante con la proyección estereográfica. ¿Sí? Entonces, con eso terminaríamos la sesión de hoy.